Hola, salud, mi nombre es Omar Andrés Guerrero. Hoy vengo a exponer sobre la fase uno, que es reconocimiento de base de datos, del curso de diseño de base de datos. Empecemos por definir qué es una base de datos. Pues conceptualmente es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos. ¿Qué pasa? No solo almacenarlos, sino también ser consultados, como por ejemplo los libros de una biblioteca, que anteriormente pues eso se llama manualmente. Y ahora pues se han creado estos programas a base de datos, que tienen base de datos que nos permiten consultar más rápidamente si hay un determinado libro o no, o dónde está ubicado. La evolución de la base de datos pues empezó desde 1950 con el origen de las cintas magnéticas. Luego en 1960 se implementan los discos, los disquetes, que eran cuadraditos. En 1964 pues se da la creación del CUAN, que es la actualización general de acceso. En 1965 se da la primera base de datos como tal sistematizada. En 1966 ya se genera una jerarquía conjunta de base de datos. 1969 se crea la conferencia de lenguaje de base de datos. En 1970 se da la segunda conferencia de base de datos. En 1980 pues ya se crea el lenguaje SQL, que es como el más conocido actualmente y donde la mayoría de programas se basa para hacer la creación de la base de datos. En 1990 se da el lanzamiento del World Wide Web, más conocido como el www, son las páginas web que también almacenan información y por lo tanto son consideradas base de datos. Y del 2000 al 2012, pues hasta la actualidad, es la evolución del sistema como tal del siglo XXI. ¿Cuál es la tendencia de la base de datos? Pues actualmente, en este año, en el 2022, el 75% de la base de datos se desplazarán o migrarán a la plataforma en la nube. Como ya podemos ver en Gmail, lo que es un mail, ya cuentan con su propia nube donde pueden guardar archivos y pueden ser consultados remotamente desde diferentes equipos solamente con tener acceso al correo. Y el 5% pues todavía está utilizando instalaciones locales, lo que son discos duros y todo ese tipo de sistemas que guardan información físicamente. Según Gartner, esta es la tendencia que está dando actualmente pues en la base de datos, que ya el 75% está, se está dando a que esa información se guarda en la nube. Esa es la tendencia de la base de datos actualmente. Eh, pues esto es evolución. La base de datos se puede resumir como evolución y la mayoría de proveedores de base de datos hoy están en ese proceso de dar esa trascendencia, ese paso de lo normalmente establecido que es base de datos en físico, o sea, en discos duros. Están tratando de proveer a sus clientes que esas bases de datos sean guardadas en nubes. Entonces se está creando esa transición. Algunas herramientas de la base de datos en la actualidad más conocidas son MySQL, que es uno de los vectores de sistemas manejados de base de datos más populares. A base de esto se crean varios programas o varios programas que trabajan con esa parte de SQL. Existen muchos, una gran variedad. Estos son algunos básicos conocidos a base de SQL. Estos son algunos logos como para irnos familiarizando con estos logos, ir conociendo cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando en el curso. Y ejemplo de base de datos, eso lo vemos actualmente desde la palma de nuestra mano, que es el celular. Lo podemos ver también en el registro del estudiante en un colegio, en la universidad, el registro de un paciente en un consultorio, que no ha ido a una APS y ha dado sus datos y con esos datos tiene su nombre, su registro, su historia clínica. eh, la base de datos de libros, como decía inicialmente, la de una biblioteca o una librería. También los estados de cuentas bancarios. Quien tenga una cuenta bancaria, pues
está utilizando una base de datos que se encuentra pues en la institución financiera y que son datos que se guardan, pues cada empresa pues maneja esa parte. Listo, esta sería mi exposición. Muchas gracias.